De verdad que Dios es bueno, ¿verdad? ¿Sabe? Pensaba esta tarde que a veces cuando tenemos días difíciles, que llamamos días duros, ¿verdad? ¿Ha escuchado usted personas que dicen, hoy tuve un día difícil? Siempre que usted tenga un día difícil, Dios tendrá una noche para usted en la cual usted podrá descansar, cerrar sus ojos, dormir y estar tranquilo. Y siempre que tenga usted una noche difícil y pesada, Dios preparará un día lleno de nuevas misericordias para ti. Yo quiero decir que hoy Dios es un Dios de misericordia todavía. Alabanzas al Señor Jesús. Y este tema que hoy quisimos tener, el ministerio de alabanza, Ebenecer. Amén. Solo eso. Ebenecer. Diga conmigo, Ebenecer. Y ahorita la hermana Angie nos acompañaba en la lectura de cómo hubo una batalla que ni siquiera se libró. Porque el pueblo de Israel nunca peleó contra su enemigo, sino que Dios libró esa batalla solito. Solito. Amén. Y ahorita cuando estemos desarrollando el tema vamos a ver algo tremendo. Alabanzas al Señor. Ebenecer está acompañado de una frase que Samuel dice: hasta aquí nos ayudó Jehová. Pero Ebenecer como tal, la palabra Ebenecer significa roca del socorro. Amén. Significa roca del socorro. Y allí estaba Samuel tomando una roca que ni siquiera ese día estaba prevista en aquel momento. Ni siquiera estaba tenida en cuenta esa roca. Pero Samuel toma una roca y dice, y la pone entre Mizpa y Sen, y dice: hasta aquí nos ayudó Jehová. Pero ¿cómo es el proceso de las rocas? Para que una roca sea formada necesita de varios procesos, milenios. Necesita pasar bastantes años. Lo que un día fue polvo en mineral se va conglomerando y se va con el paso del tiempo volviendo algo sólido. Y con la temperatura ideal, con el ambiente ideal, se va formando lo que llamamos piedras en estados sólidos, inertes. Pero hoy yo quiero decirle en esta noche, hermano, que Dios a las cosas inertes le pone significado. Dios a las cosas muertas le pone significado. Tanto es que en medio del desierto Dios hizo salir agua de la roca. Aleluya. Ebenecer significa roca del socorro. Y Samuel estaba tomando allí una roca que ni siquiera estaba en los planes. Aleluya. Pero ¿cómo comienza toda esta historia? Comienza con el arca de Jehová. El arca de Jehová había sido tomada por los filisteos y la llevaron a su tierra los filisteos. Y hubo allí un Dios que ellos llamaban Dios para ellos, un Dios llamado Dagón. ¿Cuántos recuerdan la historia? Y Dios hizo doblegar en una noche a Dagón. Y un día amaneció sin brazos y sin cabeza, Dagón. Y a pesar de todo esto, los filisteos retenían el arca allí de Jehová, porque la habían tomado en una guerra que habían ganado, donde murieron los hijos de Elí. Alabanzas al Señor Jesús. Ovnis y Fines murieron en la batalla donde los filisteos tomaron el arca de Jehová y la llevaron para su territorio. Una vez en su territorio, Dios doblegó al mismo Dios de ellos, Dagón. Pero no solamente doblegó a Dagón, sino que hirió a los filisteos con tumores y muerte espantosa. Los filisteos estaban aterrados y decían: ¿qué vamos a hacer con este arca? Porque acá nos está matando. Nos está matando. Más bien, ¿por qué no lo trasladamos hacia otro lugar? Y el arca fue trasladado hacia otro lugar. Pero los que recibieron el arca dijeron: no nos encarten con esto, porque no queremos que nuestro pueblo muera. Más bien llamemos a los israelitas y llevemos el arca donde pertenece, porque no queremos que tan grande mortandad se haga en nuestro pueblo. Aleluya.
Y hoy yo quiero decirle que la presencia del Señor, cuando alguien no está del todo bien con Dios, es un encarte para Él. Cuando usted no está bien con Dios, cuando no llevamos las cosas correctas con Dios, Dios se vuelve un encarte para nosotros. Tristemente, la iglesia ya no nos va. La iglesia ya no nos gusta. Las predicaciones no nos gustan. No nos van, no concuerda con lo que nosotros pensamos. Cuando estamos mal con Dios, cuando las cosas han comenzado a debilitarse con Dios, este lugar de predicación se vuelve un estorbo para nuestras vidas. Usted vaya a hablarle a alguien del evangelio de Cristo, es un estorbo para él. Porque entre las cosas, la Biblia dice que no hay relación entre las cosas del mundo y las cosas de Dios, entre las tinieblas y la luz, entre el cristiano y el inconverso, no hay relación alguna. Esto se vuelve un encarte. Si Pilato estuviera acá, pudiera decirnos qué encarte sintió cuando estuvo a Jesús y no sabía ni qué hacer ese día. Pilato tuvo que lavarse las manos y decir: hagan ustedes como bien les parezca. Porque la presencia de Dios se vuelve un encarte para aquel que no está llevando las cosas bien. Un día estaban entonces entre esa lucha de dónde iban a dejar el arca de Dios. Y entonces le dicen, llamaron a los adivinos y a los sabios de los filisteos, y aquellos hombres aconsejaron y le dijeron: mire, aquí no hay de otra. Tomen unos animales y los van a uncir o los van a amarrar, y allí van a llevar a poner el arca de Dios, y que se vaya lejos de este territorio. Y así, y pongan entonces presentes de oro. Pongan entonces ofrendas al Dios del pueblo de Israel, para que así nos perdone tan grande maldad. Y entonces tomaron, así hicieron, y se deshicieron del arca del Señor. Porque el hombre de pecado siempre está buscando deshacerse de las cosas de Dios. Aunque el hombre afuera esté diciendo: yo busco a Dios, yo creo en Dios, siempre le está haciendo el quite a la santidad, siempre le está haciendo el quite a lo que no va con Dios en realidad. Alabanzas al Señor Jesús. Y entonces lleva esta historia. Vinieron y llevaron el arca de Dios hacia un lugar llamado Kiriat Jearim. Y estuvo allí. Entonces ahí es donde comienza el relato en Primera de Samuel, el capítulo 7. Y dice: vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Y escuche esto: desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días. Dice 20 años. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Y habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y él os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo el pueblo en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de las manos de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos
llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con grande estruendo sobre los filisteos y los atemorizó. Y fueron vencidos delante de Israel. Aleluya. Por eso decía al empezar, una batalla que nunca fue iniciada, pero que Dios fue quien dio la victoria. Aleluya. Me llama la atención que Samuel le dice al pueblo: venga, no nos quedemos en este territorio, vamos a Mizpa. Porque Mizpa, entre otras cosas, significa atalaya o torre de la atalaya. Y en Mizpa es donde Dios quiere convertir a sus mejores soldados en atalayas, en centinelas. ¿Sabe usted que una atalaya no se puede dormir en medio de su turno? ¿Sabe usted que un centinela donde se duerma es capaz de provocar el desastre para su propio pueblo, para su propio ejército? Pero Samuel los llama a Mizpa, porque en Mizpa es donde Dios les va a dar la victoria. No es en otro territorio. Alabanzas al Señor Jesús. En Mizpa hubo conversión, porque cuando llegan a Mizpa, lo primero que hacen es deshacerse de Astarot, y lo primero que hacen es deshacerse de los dioses ajenos, de los ídolos que el pueblo tenía, y se convierten al Señor Jesús. En Mizpa hubo búsqueda de Dios. No fue en otro territorio, sino en Mizpa, donde en Samuel 7, el verso 4 al 6, ellos están viendo entonces que dice que sirvieron a Dios, dejaron a Astarot. Y Samuel dijo: reunid a todo el pueblo y oraré por vosotros. Se reunieron en Mizpa y sacaron agua y dijeron: allí contra Jehová hemos pecado. Alabanzas al Señor Jesús. En Mizpa hubo temor también, hubo inseguridades, porque escuche, cuando el pueblo de Israel sintió que el ejército de los filisteos venía contra ellos, tuvo temor y hubo inseguridad. Pero yo quiero decirle que así muchas veces nosotros nos sentimos. ¿Cuántas veces este año nosotros nos sentimos inseguros? ¿Cuántas veces este año nosotros sentimos inseguridades? Estoy hablando del territorio de nuestra familia. Estoy hablando del territorio de nuestras vidas espirituales. Estoy hablando del territorio de nuestros ministerios. ¿Cuántas veces nosotros sentimos temor e inseguridades? Pero Dios quiere llevarnos al territorio de Mizpa, donde haya conversión. ¿Cuántos se quieren convertir a Dios? Donde haya búsqueda de Dios. Alabanzas al Señor Jesús. Cuando usted encabeza este capítulo, usted encuentra que el arca de Jehová estaba en el territorio con el pueblo de Israel. Y me llama mucho la atención. Pero cuando dice que el pueblo de Israel se lamentaba por 20 años. Y yo pregunto en esta noche, ¿cómo es posible que el pueblo de Israel, con el arca del Señor en medio de ellos, se haya lamentado no un día, no 2 días, no 3 días, sino 20 años? Escuche esto, y así muchas veces nosotros como cristianos pasamos a veces tiempos largos, tiempos interminables, a veces lejos de la presencia del Señor. Como que el pueblo de Israel tenía el arca de Jehová en medio de ellos, pero no sentían la gloria de Dios. Como que el pueblo de Israel tenía el arca de Dios en medio de ellos, pero no sentían el toque de la bendición de Dios. Por el contrario, todos los días, día tras día, durante 20 años, estaban lamentándose. Hoy yo quiero hablar a un corazón en esta hora, de un hermano, de una hermana, de una visita que se halle en este lugar, que por mucho tiempo ha estado en medio de la congregación, por mucho tiempo ha escuchado mensajes que vienen y van, quizás hasta mismo pone en su casa música cristiana o no sé qué escuchan nuestros oídos. A veces escuchamos otro tipo de música, como que estamos con Dios, pero que estamos con el otro lado
lado, en el pie metido en otro territorio. Pero hoy yo quiero decirte que Dios nos quiere llamar a Mizpa, donde está la conversión, donde está Dios, donde está la presencia de Él. $20 que Dios pasó esperando a un pueblo para una conversión, hermano. Y pregunto en esta hora, ¿cuánto tiempo Dios ha estado esperando por tu conversión? Y no estoy hablando de las visitas, hermano. No estoy hablando esta noche de los amigos. Porque a veces los cristianos nos tenemos que convertir a Dios. Porque el pueblo de Israel tenía 20 años escaseando de la presencia de Dios. Hermano, yo no me quiero imaginar cómo es pasar 20 años sin sentir la gloria de Dios. Porque a veces nosotros venimos a este lugar y nada pasa, hermano. Pero cuando hay la presencia de Dios, algo tiene que pasar. Pero yo no sé, a veces entramos en sequedades, a veces entramos en ausencias de la presencia de Dios, de la voz de Dios. Pasa un día, 2 días, 3 días, una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses, 3 meses, y nosotros alejados de la presencia de Dios, como que el arca de Jehová está con nosotros, pero a la vez no. Alabanzas al Señor Jesús. 20 años que Dios pudo haberlos bendecido de una manera extraordinaria. 20 años donde Dios se pudo haber paseado por todos los territorios, por todas las familias del pueblo de Israel. Pero no obstante, el pueblo de Israel tenía el arca guardada en un territorio y la presencia de Dios lejos de ellos por 20 años. Hermano, yo no sé cuánto tiempo usted quiera vivir lejos de la presencia de Dios, pero hoy yo quiero llamarlo a Mizpa, al territorio donde hay bendición, al territorio donde hay conversión, al territorio, escuche, donde hay respuesta de Dios. Alabanzas al Señor Jesús. Cuando estamos lejos de la presencia de Dios, es ahí donde comenzamos a sentir temores e inseguridad. Es ahí donde el hermano dice: hermana, por favor, ore por mí, porque yo sé que ya Dios a mí no me escucha. Cuando estamos lejos de la presencia de Dios, Israel está diciendo a Samuel: Samuel, por favor, no ceses de rogar por nosotros para que los filisteos no vengan y nos derroten. Cuando estamos lejos de la presencia de Dios, tenemos que vivir de las migajas de Dios. Pero hoy yo quiero decir que el territorio de Mizpa es un territorio de bendición, de abundancia, mas no de migajas en la presencia de Dios. Veo 2 contextos. Una nación que está atemorizada porque viene la derrota y viene enfrente lo que se viene muy fuerte para ellos. Pero veo un pueblo incapaz de hacerle frente a las guerras que están por librar. Hoy yo te pregunto: ¿cuánto de Dios tienes para hacerle frente al año que se viene, a los días que se vienen? Porque no son nada fáciles. No solamente, escuche esto, vamos a poder sobrevivir el 2022 si Dios está con nosotros. Aleluya. Hubo 20 años donde ellos no murieron. 20 años donde todos los días se levantaban, anochecían, comían, dormían y estaban con su familia, pero lejos de la presencia de Dios. Porque hoy yo le quiero dar una noticia no tan buena. Se puede vivir sin Dios. Se puede vivir sin Dios. Usted puede ser un cristiano a medias, vivir sin Dios, lo puede hacer. Se puede ser abundante sin Dios, sí. Se puede tener vida sin Dios, sí. Se puede tener alimento, a la cena llena, carro, casa, todo usted lo puede tener sin Dios. Porque el pueblo de Israel vivió 20 años sin Dios. Fueron capaces de vivir 20 años sin Dios. Pero escuche esto, no ha sido lo más que Israel ha podido soportar sin Dios.
Porque encuentro en medio de la Biblia un versículo que dice: 40 años estuve disgustado con la nación. Es decir, que pasamos de 20 a duplicarlo a 40. Oye, porque es fácil, hermano, es fácil. Cuando usted deja de tener la relación, una cercanía con Dios, es muy fácil pasar un día sin orar. Es muy fácil, muy sencillo. Pero llega un día y lo abrazamos. Pero llega el 2 y el 3 y el 4 y el 5 y nos volvemos secos de la presencia de Dios. Oye, si uno pudiera mirar con los ojos espirituales de Dios, podríamos ver gente que está en territorios hostiles, en territorios de sequedales, donde se necesita urgentemente la intervención divina de Dios. Pero hay gente que se ha acostumbrado a vivir sin Dios por semanas, sin Dios por días, sin Dios por meses. Escuche esto. Y sin Dios podemos vivir, sí se puede. Sí se puede vivir sin Dios. Pero yo quiero decirle: Señor, no quiero vivir un día sin su presencia. Porque en su presencia, dice la Biblia, hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra por siempre y para siempre. Aleluya. Por eso usted puede ser muy buen esposo, sí, sin Dios. Puede ser muy buen padre, sí, sin Dios. Puede ser muy buen empleado, muy buen jefe, sí, sin Dios. Pero ¿cuántos creen que es mejor tener la bendición con Dios? Alguien sabe lo que estoy hablando esta noche. Que Dios, cuando está con uno, las cosas fluyen, las cosas van mejor. Hay alegría, hay gozo, hay paz, hay tranquilidad. Alguien sabe lo que estoy hablando esta noche. Aleluya. Pero también soy consciente de que somos tan humanos que podemos caer en el error de estar sin Dios sin darnos cuenta, sin nosotros pedirlo, sin nosotros quizá un día planificarlo. Podemos estar sin Dios. Aleluya. Bendito sea su santo nombre. Y escuche esto: en Mizpa hubo temor e inseguridad. Cuando alguien pudiera estar endemoniado esta noche aquí, ¿y cuántos saltarían a decir: yo oro por él? Pero otros dirían: yo me voy para mi casa porque me da temor, porque tengo miedo, porque no soy capaz de hacerle frente al enemigo, porque el enemigo le ha arrebatado el territorio de la autoridad de Dios. Hoy veo un pueblo de Israel diciéndole a Samuel: Samuel, por favor, no queremos morir en manos de los filisteos. No ceses de orar por nosotros. Hoy pero quiero decirle y presentarle a un hermano, a un pastor, a un ministerio de intercesión que está orando por una iglesia que está quizá atemorizada a veces, que está quizá falta de fuerzas, pero no falta, escuche esto, aquel hombre de Dios que se para en las noches, que se para en las madrugadas, que viene aquí a la iglesia a levantar manos por un pueblo que quizás no está librando sus batallas. Alabanzas al Señor Jesús. Cuando usted lee el tema en Mizpa, usted se da cuenta que ellos dicen: ore por nosotros, ore por nosotros. Y en Mizpa es donde pasamos a ser probados, ¿verdad? En el territorio, en el momento en el que nosotros nos vemos enfrentando batallas, es ahí donde sabemos en quién hemos confiado. Aleluya. Es ahí donde vemos a un Dios manifestarse. ¿Cuántos han visto a un Dios manifestarse en medio de la pandemia? Dios es grande, aleluya. Y quiero llevarlos de una vez, porque en Mizpa hay sacrificio, hay oración y adoración. Samuel toma un animal para sacrificarlo. Uno solo perfecto lo toma. Y escuche, porque a Dios, mucho se ha predicado de esto, pero quiero decir una vez más: a Dios no se le dan cosas imperfectas ni a medias. Se le da todo o nada.
Alabanzas al Señor. Todo o nada. ¿Cuántos saben que con Dios es todo o nada? Alabanzas al Señor Jesús. Y entonces Samuel solito. Habían miles de israelitas, pero solito. Él toma un cordero. Y yo hay algo grande en esto, hermano. Porque si en tu casa nadie quiere adorar a Dios, Samuel solito tomó un becerro, lo puso ahí en el lugar del sacrificio. Hace oración a Dios. Hay sacrificio, hay oración, hay adoración. Solito. No, los otros estaban atemorizados. Y yo quiero decirle, para que Dios te dé la respuesta, no necesita mucha gente usted a su alrededor. No necesita de los mejores, no. Ni siquiera necesita de los que más son prominentes, no. Dios a usted solito es capaz de darle la victoria, porque Dios es más que suficiente. Aleluya, en esta noche. Alabanzas al Señor Jesús. No puede usted depender de sus jefes, no, porque Dios para su provisión es más que suficiente. No puede usted depender de las oraciones de otros, no, porque Dios para su respuesta es más que suficiente. Aleluya. No puede usted depender quizás tanto de los médicos, no, porque Dios para su salud es Dios más que suficiente. Aleluya. Alabanzas al Señor Jesús. Y la respuesta de Dios trae la victoria frente a los enemigos. Alabanzas al Señor. Frente a nuestras quejas, frente a nuestras debilidades, frente a lo que nosotros decimos que no podemos, Dios siempre es más que suficiente. Siempre que haya alguien en sacrificio, siempre que haya alguien en adoración, siempre que haya alguien en oración, Dios siempre será más que suficiente para aquel hermano en sus respuestas, en sus debilidades, en sus flaquezas. Aleluya. Por eso Samuel, cuando ve la respuesta de Dios, cuando él ora, hay un trueno grande, estruendoso, estrepitoso en los cielos. Aleluya. Nadie de Israel levantó una lanza. Nadie de Israel levantó una espada. Nadie se puso un escudo. Solamente la batalla que se libró fue una oración, un clamor y una adoración. Y Dios fue más que suficiente en aquella noche, con un estruendo, con un trueno tan fuerte que el enemigo tuvo que huir enfrente de ellos. Aleluya. Escuche esto. Y yo no veo a Samuel diciendo: esto lo hice yo. Yo no veo a Samuel, porque nadie vio a Dios ahí en ese momento. Nadie. La imagen visible que había de la victoria era Samuel. El pueblo de Israel pudo haber dicho: por Samuel fuimos librados. Samuel pudo sacar pecho y decir: esto lo hice yo. Esa victoria se obtuvo por mí. Yo solo lo hice. Samuel pudo haberlo dicho tranquilamente. Pero hoy veo un líder, veo un Samuel, veo a alguien diciendo: Ebenezer, Ebenezer. Jehová es nuestra roca. Jehová es nuestro estandarte. Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Aleluya. Alabanzas a Dios. Escuche algo y voy a hacer algo rústico en esta noche. Usted pudo haber muerto este año o el pasado, pero yo hoy quiero invitarle a que diga: Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Samuel toma una piedra inerte. Samuel tomó una roca insignificante para muchos, pero digo, lo que es insignificante para muchos tiene mucho significado para mí. Porque para muchos es insignificante que usted y yo respiremos todos los días, pero nadie es capaz de hacer eso, por más sabio que sea.
Solamente Dios puede darnos el hálito de vida, de respiración cada día. Y hoy yo quiero decirle: Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Samuel pone una piedra entre Mizpa, entre lo que pasó atrás, entre sus temores, entre los temores del pueblo, entre las inseguridades, entre el convertimiento, entre lo que vivimos en el 2021, entre lo que vivimos en el 2020. Eso es Mizpa. Todo lo que Dios nos regaló, todo lo que alcanzamos por Dios, las victorias que tuvimos en los cultos, las veces que hablamos en lenguas, las veces que lloramos, todo eso es Mizpa. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Aleluya. Pero Samuel pone una piedra entre Mizpa y Sen. Sen es lo que se aproxima. Sen es lo que no hemos cruzado todavía. Estamos en Mizpa. Hasta aquí nos ayudó Jehová, pero Sen nos espera, porque con Dios somos más que vencedores. Y una vez más quiero decirle, para nuestras victorias en el 2022, mi Dios es más que suficiente. Aleluya. Aleluya. Todas las pruebas que vivimos en este año, hoy yo no sé si usted pueda recordar las veces que lloró en medio de sus pruebas, las veces que se trasnochó porque no podía dormir en medio de sus dificultades. Pero Dios nos ha ayudado. Usted no necesita mucha gente, ni siquiera necesita a su esposo o a su esposa que esté a su lado para lograr el propósito que Dios prefijó para su vida. Porque cada día que pasa de nuestra existencia, cada vez me doy cuenta que mi Dios es más que suficiente. Aleluya. El pueblo de Israel se hallaba escribiendo los últimos capítulos en Mizpa, porque lo que se aproximaba en Sen era mucho mejor. A Israel se le había olvidado que Dios es más que suficiente, y por eso le tuvo que decir a Samuel: clama por nosotros. Pero hoy estoy hablando a un pueblo que sabe muy bien que mi Dios es más que suficiente y no tiene necesidad que otros intercedan por ellos para alcanzar la gloria de Dios. Veo a un hombre, Samuel, solito. Un hombre, Samuel, que por 20 años él se había guardado por Dios. Vivía en la cercanía con Dios. Comienza a dar las pautas. Primero, vamos a Mizpa. Segundo, arrepiéntase. Segundo, quiten los ídolos, lo que no es de Dios. Tercero, oren y ayunen. Por otro lado, hay un pueblo que 20 años estaba lamentándose. Pero es mejor vivir 20 años con la presencia de Dios a 20 años sin Él. La Biblia dice: es mejor estar un día en tu presencia, en tus atrios, que 1000 fuera de ellos. Aleluya. Aleluya. Alabanzas al Señor Jesús. Escuche esto. Lo que más resalto en el capítulo de este que estamos viendo es que Dios es un Dios movido a misericordia, que no soporta ver a sus hijos castigados. Llevaban 20 años lejos de Él, pero Dios interrumpe el silencio, escuche, con un estruendo que da la victoria en un solo instante. Y yo quiero decirle que no hay otra persona, no hay otro ser que quiera estar más cerca con nosotros que Dios mismo. Quizás su esposa no vea la hora en que usted llegue del trabajo. Quizás su esposo no ve la hora en que termine el trabajo para ir a su casa a ver su esposa y sus hijos. Pero no hay otro ser que anhele estar más cerca con nosotros que el mismo Dios de toda misericordia. Y por eso una tarde interrumpió el silencio. Aleluya. Yo quiero decirle que Dios esta noche quiere romper el silencio entre tú y Él. Quizás yo no sé cuánto lleva esa relación en silencio, pero Dios quiere interrumpir el silencio hoy y decirte: yo te quiero dar la victoria. Alabanzas al Señor Jesús. Un día nosotros tenemos que decir: Ebenezer, piedra de ayuda. Dios hasta aquí nos ayudó. Mizpa queda atrás. Sen es lo que se aproxima.
Quizás sintamos que el mundo se viene encima como lo sintieron los filisteos, pero siempre habrá alguien acudiendo al socorro, al Ebenezer, para que diga: hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Y sabe por qué Dios es el Ebenezer de nuestras vidas? Porque Él es la roca inconmovible. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio y no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo. Sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fuerza. Aleluya. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía. En ti confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Aleluya. Hay alguien que se pueda poner en pie en esta noche. Quizá no ha terminado este año, pero yo quisiera que alguien le dijera al Señor: Señor, Ebenezer, tú eres mi roca. Hasta aquí nos has ayudado. Hasta aquí nos has ayudado. Aleluya. Alguien pueda levantar sus manos y decir: Señor, si no fuera por ti en este año, mi familia hubiera acabado afuera. Sabe, Dios es el único que sustenta a su familia en el evangelio. No es usted, es Dios. Sabe, Dios es el único que sustenta y prospera sus negocios y los hace prosperar. No es usted ni su habilidad, usted lo puede hacer, pero Dios lo ha bendecido este año. Sabe, usted puede respirar por sí mismo, pero porque Dios le da el hálito de vida cada mañana. Sabe, usted puede llevarse un bocado a la boca, desayuno, almuerzo y cena, pero es porque Dios lo ha llevado hasta su mesa. Sabe, Dios es más que suficiente para su vida. Aleluya.